Bienvenidos a Radio Música y Cultura. mcradio.es. 24 horas de música, actualidad, literatura y poesía. Radio, música y cultura. mcradio.es. Acordes y letras. Con Michel Casas y a través de mcradio.es. Música y cultura. Bienvenidos a un nuevo programa de Acordes y Letras. En nombre de todo el equipo de producción y en nombre de todo el equipo técnico, el saludo fuerte de Michel Casas. ¿Cómo estamos? Estamos en Radio Música y Cultura, recordándote como siempre que nos puedes escuchar o también nos puedes ver a través del canal de YouTube de MC Radio. No lo olvides. Vamos con el apasionante sumario de hoy. Nuestro primer invitado hoy, invitada, será la escritora chilena Isabel Allende. Isabel acaba de publicar su nuevo libro, Largo pétalo de mar. Hablaremos de él, escucharemos y veremos a Isabel Allende presentándolo. Y también escucharemos, atención, las primeras 3 páginas del libro. Hoy estrenamos nuevo espacio, Momentos con Carlota Martínez. Luego os contaré más cosas de él. Seguidamente conoceremos el nuevo libro de Luis García Montero. Su título, Las palabras rotas. También recuperaremos el espacio Tiempo de Reflexiones, donde hoy sabremos algo más de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. De verdad que va a ser muy interesante, ¿eh? En nuestro rincón del poeta, en nuestras cartas al anochecer, tendremos a la poeta uruguaya Armelinda Núñez con una poesía llamada Eterno. También tendremos con nosotros a Carlos Bardén, que nos presentará su nuevo libro, Mongo Blanco. Y también al empresario David Hernández. David acaba de publicar el libro El murciano que desafió al dragón chino. De verdad que os va a encantar esta entrevista. También estará con nosotros el escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez. Nos hablará de su nuevo libro, Canciones para el incendio. La música que nos acompañará será la de Kansas con Dust in the Wind y la del grupo folk español Nuestro Pequeño Mundo, con 2 temas. Sinnerman de 1968 y A Cántaros de 1975. Todo esto y mucho más en Acordes y Letras. Hay un día en la vida en que debes decidir si deseas tener la razón o la tranquilidad. Vuelve Albert Espinosa con Lo mejor de ir es volver, una bella historia sobre los recuerdos, el perdón y el amor. Publicada por Grijalbo. Con Azul Venecia he querido transmitir una historia de mujeres fuertes. Para eso he aprovechado la situación de despertar real que se produjo entre un puñado de venecianas del siglo XVIII que tenían inquietudes culturales, que fundaban tertulias literarias o creaban publicaciones, para recrear con ellas unos personajes femeninos con los mismos planteamientos de las mujeres de hoy, es decir, con el deseo de prepararse, de aprender, en definitiva, de crecer. Azul Venecia, Marina Geto Rus. mcradio.es. Música, actualidad, literatura y poesía. Radio, música y cultura. Es la autora en español viva más leída del mundo, que ha vendido más de 65 millones de ejemplares en 35 idiomas y que en 2018 se convirtió en la primera escritora hispanoamericana premiada con la Medalla de Honor del National Book Award.
Estamos hablando, como no, de Isabel Allende. Isabel viene a presentarnos su nuevo libro, Largo pétalo de mar. Coincidiendo con el 70 aniversario de la llegada del barco Winnipeg a Chile, Largo pétalo de mar cuenta la historia de Víctor y Roser, una pareja catalana que formó parte de los más de 2000 exiliados republicanos que llegaron al país chileno a bordo de este barco, este navío fletado por Pablo Neruda en 1939. Se trata de la primera vez que Isabel Allende aborda el tema de la Guerra Civil Española y el exilio republicano. Temas para los que se ha documentado ampliamente. Para ello, la escritora chilena ha entrevistado a supervivientes de este episodio histórico, entre ellos al recientemente fallecido Víctor Pey, empresario y periodista español que llegó a dirigir el diario Clarín y fue consejero de Salvador Allende, a quien por cierto está dedicado este libro. La novela recorre la historia de medio siglo en Chile. Ese largo pétalo de mar y nieve, en palabras de Pablo Neruda. Desde los años 40 a los 90, pasando por el golpe de estado de Pinochet. Por ella desfilan como personajes secundarios el presidente Salvador Allende y el propio Pablo Neruda, a quien homenajea no solo por su condición de poeta. Cada capítulo de la novela se abre con un verso de su poemario, sino también por su compromiso político. Y aborda finalmente los amores, pasiones y diferentes exilios que a lo largo de toda una vida sufren los personajes. Ya que, como dice la autora, si uno vive lo suficiente, todos los círculos se cierran. Escucharemos y veremos ahora a Isabel Allende presentándonos Largo pétalo de mar. Y atención, porque escucharemos también las primeras hojas de este relato, en exclusiva aquí, en Acordes y Letras. Isabel Allende, Largo pétalo de mar. Soy Isabel Allende. Quiero anunciarle a mis queridos lectores mi nuevo libro, Largo pétalo de mar. Es una historia que comienza en 1939, a finales de la Guerra Civil en España. Es la historia de más de 2000 personas que fueron recibidas como refugiados en Chile. Viajaron en un barco llamado el Winnipeg, que lo contrató Pablo Neruda, nuestro poeta nacional. Esa gente cambió Chile, un aire del siglo XX que Chile todavía no tenía. Y esa historia termina con esa misma gente, todo lo que hicieron en Chile y cómo tuvieron que salir en algún momento también en un segundo exilio. Es una historia que podría aplicarse hoy a mucha gente que vive como refugiados. Isabel Allende, Largo pétalo de mar. La primera vez que oí hablar de estos refugiados españoles que llegaron a Chile fue en casa de mi abuelo, porque había algunos de ellos que eran amigos de la familia. Y sabía de ellos, pero sin tener referencias. A esa edad uno no tiene referencia alguna. Años más tarde, cuando tenía yo como 18 años, entré a trabajar como secretaria en las Naciones Unidas. Y mi jefe fue Carmelo Soria, uno de los refugiados españoles del Winnipeg, que posteriormente fue asesinado por la dictadura chilena. Y después, muchos años más tarde,
cuando yo misma estaba exiliada en Venezuela después del golpe militar en Chile, me encontré con otro de estos refugiados, Víctor Pey, y él me contó la historia ya en detalle, la historia de su vida. Pero me quedó adentro como esos recuerdos maravillosos de una historia extraordinaria, pero nunca pensé escribir sobre eso hasta que el tema de los refugiados y de los inmigrantes y de la gente desarraigada que busca asilo en otro lado se convirtió en un problema global. Y entonces ahí me volvió el recuerdo de estos refugiados españoles que encontraron una patria, fueron recibidos con los brazos abiertos. Un país que los recibió con mucha hospitalidad. Transformaron a Chile porque fueron escogidos por Pablo Neruda, el poeta chileno, que tenía instrucciones del gobierno de traer obreros calificados y campesinos, pescadores, gente que pudiera enseñarles sus oficios a los chilenos. Pero él escogió también a muchos intelectuales y gente de las letras, del arte, de la cultura, porque eran sus amigos. Y esa gente llegó a Chile y cambiaron verdaderamente la cultura. El aporte de esos refugiados catalanes, casi todos, es extraordinario. Cuando termina la Guerra Civil Española, 500.000 de refugiados cruzaron la frontera hacia Francia. Terminaron en unas playas convertidas en campos de concentración donde no había ni siquiera agua potable. El gobierno chileno en ese momento, por influencia de Pablo Neruda, decidió recibir a 2.000 refugiados y mandó a Pablo Neruda a Francia como cónsul especial para la migración española. Le dijo, tráigalos. Y Pablo Neruda consiguió con el Partido Comunista francés, con el Comité de Refugiados en Exilio, con donaciones privadas, comprar un barco de carga que se llamaba el Winnipeg y transformarlo para poder albergar a 2.000 y tantos pasajeros. Llegaron toda esta gente a embarcarse en Pauillac y faltaba todavía la mitad del pasaje. Y en el último momento aparecieron los cuáqueros ingleses, y pagaron la otra mitad del pasaje y así el barco pudo salir. Y llegaron a Chile después de una travesía de 1 mes. Había mucha oposición en Chile de parte de los conservadores, de parte de la Iglesia Católica, porque esta gente iban a venir a cambiar el país, eran criminales, eran ateos, en fin. Bueno, llegaron y en verdad cambiaron el país, porque trajeron Europa a Chile, trajeron cultura, trajeron tanta cosa maravillosa, y de ellos y sus descendientes se puede decir que Chile recibió muchísimo. Pablo Neruda describe a Chile como largo pétalo de mar, vino y nieve en uno de sus poemas. Cualquiera puede escribir un primer buen libro porque es la historia que conoce, la historia de su vida, lo pone todo en el primer libro, y en verdad el segundo libro es el más difícil de todos. Ahora, yo no escribo pensando en que el libro va a tener éxito, cuánta gente lo va a comprar, si acaso va a caer bien, qué irá a decir la prensa, qué irá a decir la crítica. No pienso en eso, sino que pienso en contar lo mejor posible una historia que me apasiona. Es el proceso el que me gusta. Y después ya veremos lo que pasa. Metódica porque me encanta. Tengo un día para comenzar a escribir, que es el 8 de enero, y si no tengo un día para empezar, siempre lo estaría postergando porque hay otra cosa que hacer. Entonces, teniendo un día para comenzar, despejo mi calendario por varios meses, en que no viajo, no hago vida social, me encierro a escribir y tengo mi sistema. Me levanto temprano, saco a pasear al perro y luego me encierro a escribir. Y me funciona bien. Hay muchas historias que contar. La cosa es seleccionar cuál. Falleció mi madre primero, pocos meses después falleció mi padrastro, que era mi padre verdaderamente. Me acababa de divorciar de mi marido, que se murió también después. No sé, ha habido se murieron 2 amigos, se murió Víctor Pey. O sea que ha habido muchas pérdidas, pero también mucha alegría, porque estoy enamorada, porque me voy a casar. Todas esas cosas han pasado. Todo es material para contar. A fin de cuentas, todo te sirve. Cada vez hay más refugiados y cada vez van a haber más, porque todavía no hemos recibido la oleada de refugiados que va a haber por los cambios climáticos. Cuando empiezan las inundaciones, la sequía y la gente a morirse de hambre en algunas partes, vamos a tener esa nueva ola de refugiados. Entonces el mundo tiene que resolver esto de una manera global. En Chile lo que pasó con estos refugiados, claro que eran solamente 2.000, pero hay que pensar que Chile era un país muy pequeño, de esto hace muchísimos años. Esas personas fueron recibidas con los brazos abiertos y integradas. Pudieron aportar a la sociedad lo mejor de sí mismos. Cuando los inmigrantes o los refugiados
son marginalizados y viven en guetos y no se integran, es cuando empieza el problema grave de que realmente el país no sabe qué hacer con ellos. En Estados Unidos, que es un país hecho de inmigrantes, cada oleada de inmigrantes es mal recibida. Desde siempre, que los italianos, los judíos, los árabes, los chinos, y ahora somos los latinos. Una vez que se integran, aportan a la sociedad y se olvida uno que fueron alguna vez inmigrantes. Y lo curioso es que esos mismos descendientes de inmigrantes no quieren a otros inmigrantes, los rechazan y los marginalizan. Cuando yo llegué a Venezuela en los años 70, era el segundo país más rico del mundo por el petróleo. La gente vivía en la parranda de la alegría, de la danza, había de todo. Se olvidaron de una parte de la población. Entonces ahí llegó Chávez a ofrecer a los pobres de Venezuela lo que no les habían dado antes. Bueno, se murió y le toca a Maduro, que no tiene ninguna preparación y no tiene el carisma de Chávez. Y además se cayó el precio del petróleo. Y Venezuela está quebrado. Es un país que está pésimamente mal manejado, y la gente está saliendo. Todos los profesionales se han ido, se quedaron los viejos. La generación de los hijos y los nietos se fue. Están todos emigrados. El soldadito era de la Quinta del Biberón, la leva de niños reclutados cuando ya no quedaban hombres jóvenes ni viejos para la guerra. Víctor Dalmau lo recibió, junto a otros heridos que sacaron del vagón de carga sin mucha consideración, porque había prisa, y tendieron como leños en esterillas sobre el piso de cemento y piedra de la estación del norte, en espera de otros vehículos para llevarlos a los centros hospitalarios del Ejército del Este. Estaba inerte, con la expresión tranquila de quien ha visto a los ángeles y ya nada teme. ¿Quién sabe cuántos días llevaba zarandeado de una camilla a otra, de una posta de campaña a otra, de una ambulancia a otra, hasta llegar a Cataluña en ese tren? En la estación, varios médicos, sanitarios y enfermeras recibían a los soldados, mandaban de inmediato a los más graves al hospital y clasificaban al resto según dónde estaban heridos. El grupo A los brazos, B las piernas, C la cabeza, y así seguía el alfabeto. Y los enviaban con un cartel al cuello al lugar correspondiente. Los heridos llegaban por centenares. Había que diagnosticar y decidir en cuestión de minutos, pero el tumulto y la confusión eran solo aparentes. Nadie quedaba sin atención, nadie se perdía. Los de cirugía iban al antiguo edificio de Sant Andreu en Manresa. Los que requerían tratamiento se mandaban a otros centros, y a algunos más valía dejarlos donde estaban, porque nada se podía hacer para salvarlos. Las voluntarias les mojaban los labios, les hablaban bajito y los acunaban como si fueran sus hijos, sabiendo que en otra parte habría otra mujer sosteniendo a su hijo o a su hermano. Más tarde, los camilleros se los llevarían al depósito de cadáveres. El soldadito tenía un agujero en el pecho, y el médico, después de examinarlo someramente sin encontrarle el pulso, determinó que estaba más allá de cualquier socorro, que ya no necesitaba morfina ni consuelo. En el frente le habían tapado la herida con un trapo, se la habían protegido con un plato de latón invertido para evitar el roce y le habían envuelto el torso con un vendaje. Pero de eso hacía varias horas, o varios días, o varios trenes, imposible saberlo. Dalmau estaba allí para secundar a los médicos. Su deber era obedecer la orden de dejar al chico y dedicarse al siguiente. Pero pensó que si ese niño había sobrevivido a la conmoción, la hemorragia y el traslado, para llegar hasta ese andén de la estación, debía de tener muchas ganas de vivir, y era una lástima que se hubiera rendido ante la muerte en el último momento. Retiró cuidadosamente los trapos y comprobó asombrado que la herida estaba abierta y tan limpia como si se la hubieran pintado en el pecho. No pudo explicarse cómo destrozó el impacto las costillas y parte del esternón sin pulverizar el corazón. En los casi 3 años de práctica en la Guerra Civil de España, primero en los frentes de Madrid y Teruel y después en el hospital de evacuación en Manresa, Víctor Dalmau creía haber visto de todo y haberse inmunizado contra el sufrimiento ajeno. Pero nunca había visto un corazón vivo.
fascinado, presenció los últimos latidos, cada vez más lentos y esporádicos, hasta que se detuvieron del todo y el soldadito terminó de expirar sin un suspiro. Por un breve instante Dalmau se quedó inmóvil, contemplando el hueco rojo donde ya nada latía. Entre todos los recuerdos de la guerra, ese sería el más pertinaz y recurrente. Aquel niño de 15 o 16 años, todavía imberbe, sucio de batalla y de sangre seca, tendido en una esterilla con el corazón al aire. Nunca pudo explicarse por qué introdujo 3 dedos de la mano derecha en la espantosa herida, rodeó el órgano y apretó varias veces, rítmicamente, con la mayor calma y naturalidad, durante un tiempo imposible de recordar, tal vez 30 segundos, tal vez una eternidad. Y entonces sintió que el corazón revivía entre sus dedos, primero con un temblor casi imperceptible y pronto con vigor y regularidad. Chico, si no lo hubiera visto con mis propios ojos, jamás lo creería. Acordes y letras con Michel Casas y a través de enchiradio.es. Música y cultura. Cristina Rosenbinge recoge en su libro debut más de 25 años de canciones y recorre los lugares, los relatos y las reflexiones que subyacen a sus letras. Debut, cuadernos y canciones. El esperado libro de Cristina Rosenbinge en Literatura Random House. Era una historia tan bonita, una historia tan oculta, tan secreta, tan de amor. La historia la ha ninguneado. Ella, que era poeta, que era dramaturga, quedan más de 30 documentos de Antonio Machado hacia ella, y por eso ella ha podido decir sí, yo soy Guiomar, porque si no nadie la hubiera creído. Hay muchos seguidores de Antonio Machado que esta historia la han ninguneado. Las cartas que están en la Biblioteca Nacional las puede consultar cualquier persona que quiera investigar. Son tan evidentes, te das cuenta que no era una anécdota, te das cuenta que había un amor profundo, que era el último amor de Antonio Machado, que fue el último tren que pasó por su vida y se subió en marcha. Esos días azules. Nieves Herrero. Radio, música y cultura. La radio que puedes ver. enchiradio.es. Momentos, tu minuto literario semanal. Permítete este pequeño rato. Es un regalo para ti que me escuchas. Disfrútalo, te lo mereces. Momentos. Carlota Martínez. No lo olvidéis, Largo pétalo de mar, el nuevo libro de Isabel Allende. Y esta voz que acabamos de escuchar ahora mismo es la de Carlota Martínez. A partir de este programa estará con nosotros siempre con sus momentos. Carlota Martínez es poeta, es escritora, es rapsoda y nos traerá, pues eso, unos momentos literarios que seguro que te van a llegar al alma. Ella sola se presenta. Carlota Martínez. Es un placer para mí estar con los oyentes de Acordes y Letras y poder regalarles versos y textos propios y ajenos, de esos que llegan al corazón y engrandecen el alma. Y además, acepto sugerencias. Dime tu verso o tu texto favorito y yo le presto mi voz. Gracias por escucharme y compartir estos momentos conmigo. Desde ya, os quiero. Bueno, pues Momentos se llama y estamos seguros también de que nosotros te vamos a querer muchísimo a partir de ahora. Gracias, Carlota. Vamos con tus primeros momentos. Se trata de un escrito llamado Ella, un verso. Y está escrito por ella, por Carlota Martínez. Espero que os guste. Momentos. Momentos. Tu minuto literario semanal. Permítete este pequeño rato.
es un regalo para ti que me escuchas. Disfrútalo, te lo mereces. Momentos con Carlota Martínez. Ella le quería igual que se quiere a los momentos únicos. Tanto quizá como a esas plantas que se riegan con denuedo y dedicación, sin mirar el reloj. Ella le quería sin conocimiento, como se quiere lo vital, como si viniera de fábrica. Lo imprescindible, con un permanente sí en la comisura de los labios y una rotundidad en la base de la sinrazón. Ella le quería de un modo sencillo, simple, como se quieren las cosas que no hacen daño, como las chuches, los helados, una flor, mirar estrellas, abrazar árboles. Era factible que ella le quisiera también como quien abre las ventanas para que entre el fresco del amanecer. Rayos de sol, mariposas distraídas, una abeja. Seguramente le quería como para hacer pan y bizcochos, con una dulzura inherente, como un canto de gorrión. Ella le quería con un amor lleno de posibilidades y posibles imposibles. Y sin más. Precioso Ella de Carlota Martínez. Carlota, muchas gracias por haber estado con nosotros. Carlota, además de ser rapsoda, de ser poeta, de ser escritora, pues una mujer muy activa culturalmente hablando. Organiza recitales de poesía, organiza muchos actos relacionados con la literatura. Por ejemplo, tiene a su cargo 2 blogs, un blog llamado Querido Dios y una página de Facebook llamada De lo propio y la otredad. Bueno, pues yo, Carlota, sé que eres muy fan de Cartas al anochecer. Y como en la vida todo es así, ¿no? Es un dar y te doy. Tú nos das tus momentos y yo te voy a dar una carta al anochecer. Está publicado en uno de sus blogs, en Querido Dios. Se llama Bogar. Y es de Carlota Martínez. Ya lo has conseguido, Carlota. Ya tienes tu carta al anochecer. Espero que te guste. Cartas al anochecer. Bogar, Carlota Martínez. Quizá fue hace mes y medio, o mucho antes. Se posó en mi estómago una tristeza sin nombre, vaga, plagada de un silencio desconocido y dispuesta a no irse fácilmente. Quizá fue al cruzarme con aquella mirada que me atrapa y esa sonrisa, otra vez, y comprobar, al acercarme, que la curiosidad lleva al abismo infranqueable de una distancia invisible, como de 2 mundos diferentes, paralelos, que solo se tocan como en un eclipse el sol y la luna, 1 segundo o 20. Convencida de lo ridículo de todo esto, mi alma boga por esa melancolía nueva y sueña despierta, vestida de absurdo, pasándose paradas de autobús y perdiéndose en lo conocido, tratando de volver a casa, a lo cotidiano, volviendo a tocar realidad, recogida hasta que esta pena extraña y no invitada se vaya. Me siento a descubrir hasta dónde puede bogar un sueño.
Just before my eyes, a curiosity, dust in the wind. All they are is dust in the wind. Same old song, just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Dust in the wind. All we are is dust in the wind. Radio, música y cultura. ensiradio.es. Dust in the Wind, Polvo en el viento de Kansas, una preciosa canción con la que hemos rematado Cartas al anochecer y que yo hoy quiero dedicar a un amigo que se nos ha ido, queridísimo amigo Abilio. Abilio, allí donde estés, que seas muy feliz. Muchas gracias por haber compartido tu vida con nosotros, con todos tus amigos, con todos los que te queremos. No digo queríamos, digo queremos, porque siempre te querremos. Abilio, allí donde estés, un beso muy fuerte. Dust in the Wind para ti. Y continuamos adelante en Acordes y Letras. Luis García Montero acaba de publicar Las palabras rotas en Alfaguara. Catedrático de literatura española, escritor, poeta, ensayista, director del Instituto Cervantes. El autor nos dice que palabras como verdad, progreso, tiempo, identidad, política, realidad, conciencia, bondad, son palabras que en su esencia nos pertenecen a todos y nos unen por encima de cualquier diferencia. Pero estamos asistiendo a una transformación dirigida de sus significados para conseguir que definan realidades mucho más parciales e interesadas, mucho menos universales. Luis García Montero las recupera aquí, las alisa, les devuelve su sentido original y la rehabilita en su valor integral. La del compromiso cívico es la estirpe a la que, como el Juan de Mairena de Antonio Machado, pertenece este libro, en el que brillan las marcas del genio literario del autor.
la reflexión, el vitalismo y una prosa que desprende elegancia, calidez, poesía y sensibilidad. Nos lo cuenta el propio autor, Luis García Montero. Empecé a escribirlo con la preocupación de que las crisis sociales y las crisis también de los sistemas democráticos empiezan por la corrupción del lenguaje. Cuando el lenguaje se convierte en agresivo, pierde matices, sirve para la mentira de las consignas o simplemente desprestigia el vocabulario de las palabras en las que se sostiene la convivencia, pues se va anunciando la degradación, la corrupción de la vida democrática. Y bueno, desde la poesía, y haciendo un repaso a mis santos laicos, a mis conversaciones con Albert Camus, con Antonio Machado, con John Berger, con la historia de la poesía, pues he ido planteándome cuáles eran mis inquietudes, mitad como confesión, mitad como reflexión intelectual. Yo creo que la sociedad democrática es sobre todo la sociedad que se toma en serio el Estado y las instituciones, y que consigue que las instituciones sean marcos de convivencia. Los que pertenecemos a una tradición de la sospecha, de la crítica, de la denuncia, debemos ser muy conscientes de que en el mundo que vivimos, que lo está rompiendo todo, lo está desregularizando todo, pues no basta solo con sospechar sobre los mecanismos, sino que hay que también proponer alternativas de confianza para la gente, establecer un diálogo con la gente donde sea posible pues reivindicar palabras como política, como verdad, como institución, como justicia, como amor, como bondad, ¿no? En un momento determinado Antonio Machado pues le dijo a sus alumnos en el Juan de Mairena: desconfiad de quien nos invite a no entrar en política, porque eso es que quiere hacer la política sin vosotros y casi siempre contra vosotros. Bueno, pues es verdad, hay muchos motivos para pensar en nosotros que como políticos pues a veces pertenecemos a una sociedad de mentiras, de sectarismos, de promesas incumplidas, de escándalos, de corrupción, pero eso debe servir para intentar transformar y dignificar la política, no para renunciar a ella, porque entonces estaremos en manos de los poderes salvajes. Es un libro sobre todo honesto. Para mí la poesía es un territorio sagrado en el que uno no puede engañarse a sí mismo. Tiene que ser honesto con la propia conciencia. Y bueno, a la hora de reivindicar la palabra verdad, y en este caso siguiendo con la lección de Albert Camus, pues me planteo que reivindicar la verdad no significa creerse en posesión de la verdad, sino que significa comprometerse a no mentir. Y verdad, hace tiempo que no es dogmática, que no justifica ningún tipo de intolerancia, que no se basa en ninguna consigna, es simplemente un compromiso con no mentir. Y en este caso, en el tono del libro, pues mi compromiso es no mentirme. Como sobre el primero que dudo es sobre mí, el primero que analizo errores y me esfuerzo a una conciencia precavida, no creerme en posesión de ninguna verdad, pues me atrevo a ser honesto y a decir lo que pienso, sabiendo que es simplemente el resultado de mi meditación, ningún tipo de dogma. El título en este caso es un homenaje a Elsa Morante, a su famoso texto sobre la necesidad de retrasar el estallido de la bomba, cuando la bomba nuclear se convirtió en metáfora de la fragmentación de la sociedad, de la corrupción de la sociedad, de la incapacidad de crear un organismo en el que convivir, ¿no? Y cómo ella veía que el intento de la búsqueda de una verdad poética era un esfuerzo por retrasar la bomba. Bueno, a mí me parece que estamos en un momento donde es muy necesario oponernos a la fragmentación, oponernos a la falta de un discurso, a la generación de soledades
convocadas más a odiar y a temer que a convivir y a construir un espacio común. Y es verdad, uno se levanta por la mañana con la radio, el 80% de las noticias son crímenes, matanzas, y bueno, que existen crímenes, pues hay que hablar de ellos. Pero el protagonismo me parece excesivo porque los crímenes no marcan el 80% de nuestra vida. Y cuando uno, por ejemplo, analiza la realidad española, pues se da cuenta que España está muy por debajo de la media de criminalidad de Europa. Entonces, ¿a qué viene tanto miedo? Parte de este libro se empezó a escribir cuando, después de un suceso muy desafortunado, una canalla mató a un niño que era el hijo de su novio, pues salió la gente y en una plaza pública de Andalucía empezaron a pedir la pena de muerte, la pena de muerte. Convierte la noticia en un espectáculo, y en un espectáculo que se convierte en el protagonismo del 80% de nuestra realidad. Y en ese sentido, pues claro, yo me planteo en qué dinámica saca lo peor de nosotros mismos, de nuestros bajos instintos. Yo estoy convencido que mucha gente muy buena se arrastra por la indignación y, sin saber lo que está pidiendo al pedir pena de muerte, ni si pararse a pensar significa en este país un endurecimiento, sin analizar sociológicamente, jurídicamente las penas, pues se deja arrastrar y después es una magnífica persona. ¿Qué mecanismos son los que nos convierten en fieras en vez de en gentes que creo que normalmente podemos definirnos también por la bondad, por el amor, por la solidaridad y por otras palabras que convendría legitimar? Antes de llegar a los periódicos, pues hago un repaso por los medios digitales y yo me doy cuenta de que en la nueva plataforma digital lo que me lleva primero es a buscar las noticias que me interesan, casi siempre relacionadas con la literatura, pero es que además caigo en la trampa de meterme nada más que en las páginas que se parecen a lo que yo opino. O sea, acabo buscando en un círculo vicioso a la gente que me va a dar la razón y entro en una especie de halago que, en vez de formar mi conciencia de ciudadano, pues me convierte en un ser halagado al que le dan la razón y además al que le hacen una ficha, porque si yo me meto y pongo Madrid, pues seguramente me sale la reedición del último libro dedicado a Madrid de Gómez de la Serna, pero si a alguien que le gusta los toros pone Madrid, le va a salir la Plaza de las Ventas, y entonces entro en un mecanismo de solo encontrarme con lo que yo quiero, que refuerza mi identidad, que me hace cada vez más dogmático, más ignorante del mundo, y eso pues refuerza unas identidades que, más que al conocimiento, a dialogar, a negociar, a pactar, a hacer ejercicio de conciencia, nos reafirman en nuestros dogmas y nos hacen gente más proclive al odio que a la comprensión. Se titula Resumen y dice: no existe libertad que no conozca ni humillación o miedo a los que no me haya doblegado. Por eso sé de amor, por eso no medito el cuerpo que te doy, por eso cuido tanto las cosas que te digo. Machado dice: cuidado con la gente que se cree que la libertad es decir lo que piensa. Primero es necesario pensar lo que se dice. Estas plataformas nos sirven para decir lo que pensamos antes de pensar lo que decimos y para caer en los bajos instintos antes de meditar qué tiene de verdad que ver con nuestra condición humana. Y yo creo que la poesía, que siempre ha sido una indagación en la frontera entre lo privado y lo público, entre la conciencia y la palabra, pues puede servir, por ejemplo, para reivindicar un tiempo que no sea el de usar y tirar, el de las prisas, sino el tiempo de la conciencia humana, que necesite responsabilizarse de sus palabras, ¿no? Y que intente, más que ir hacia el insulto, hacia la basura, pues ir a la dignificación de esos sentimientos que son los que nos permiten convivir y los que nos permiten compartir ilusiones, más que odiarnos con miedo los unos a los otros. Muchas veces la política ha entrado dentro de ese mundo virtual de lo fulgurante, en el que lo que hay es un espectáculo de crispación, de insultos, de peleas, que tiene poco que ver de pronto con la vida de la gente. Y la gente, si queremos que crea en la democracia, pues tiene que sentirse amparada por la política, por las instituciones. Es muy difícil muchas veces pedirle a los individuos que respeten, por ejemplo, los derechos humanos, que son la base de una sociedad democrática,
cuando a lo mejor están teniendo un sueldo, no ya es que no tengan trabajo, sino que reciben un salario de 300 euros al mes que no le permite ni alimentar a sus hijos ni llegar a fin de mes. Me interesa una política que ampare a la gente, que la gente sepa que se está preocupada, y por otra parte no podemos dejar que la historia se separe de la vida, y a mí me parece que muchas consignas, muchos alegatos tienen más que ver con un relato histórico que falsifica la vida cotidiana, y por eso me gusta esa política que entra en la vida de la gente y que no separa historia y vida. En ese deseo de unir vida y unirla con historia, darle una dimensión pública a los sentimientos es fundamental, por muchos motivos, y eso nos lo ha enseñado el pensamiento teórico y nos lo ha enseñado el feminismo, y es una tradición de la poesía también. Por hablar del amor, si yo creo en una sociedad democrática de cuidados, cuidadora, en la época de crisis, lo que ha funcionado de verdad en nuestra sociedad han sido los cuidados de la gente que se quiere, de las familias, de los hijos que se quedan sin trabajo y viven con la pensión del padre, del abuelo que no llega a fin de mes o no puede pagar la calefacción y le pagan sus hijos a sus nietos la calefacción. Bueno, eso hay que tomárselo en serio, darle dimensión pública a las emociones, pues es muy importante, porque después lo que nos puede hacer organizarnos como sociedad es pensar que los problemas de un anciano al que no le llega la jubilación, o de un enfermo que no puede acceder a una sanidad pública sólida, pues eso es un problema de todos como seres humanos, ¿no? Y por eso yo reivindico la palabra amor y la palabra bondad. Acuérdate que en su retrato Machado pues tiene que aclarar cuando dice soy en el buen sentido de la palabra bueno, porque sabe que la gente se ha acostumbrado a pensar que uno que va de bueno es tonto, y ahora hemos inventado esa palabra buenismo, y él quería decir, no, por favor, yo digo que soy bueno, pero porque fui alumno de la Institución Libre de Enseñanza, de Giner de los Ríos, que nos educó diciendo que formarse, estudiar, era prepararse para ser buenos ciudadanos. Bueno, pues vamos a intentar ser en el buen sentido de la palabra bueno y quitarle la razón a ese que dice piensa mal y acertará. Un maestro no es el que sabe solo mucho, el que te da datos, es el que te entrega una vocación, el que hace que tu trabajo se convierta en una vocación y se convierta en el ámbito de compromiso ético con la sociedad. Y para mí Juan Carlos Rodríguez pues fue un maestro, fue el que convirtió la literatura en una pasión cívica y en la mejor manera que tengo para entenderme con mi sociedad, y por eso cuando tengo que hablar de democracia, de identidad, de racismo, de derechos humanos, pues pienso en lo que me han enseñado los poetas, los escritores, y lo que he aprendido gracias a los libros que he leído. Acordes y letras. Regala la novela más recomendada, El bosque sabe tu nombre, de Alaitz Leceaga. Vive la emoción de una gran historia con El bosque sabe tu nombre, publicada por Ediciones B. Reina Roja, de Juan Gómez Jurado, el fenómeno que ha enganchado ya a más de 170.000 lectores. El thriller número 1 en ventas. Publicado por Ediciones B. msradio.es. Música, actualidad, literatura y poesía. Radio, música y cultura. Siempre es delicioso escuchar a poetas y escritores como Luis. Me encanta escucharle. Es un hombre que pone en valor las palabras, Luis García Montero. Un libro que estoy seguro que va a funcionar muy bien, porque merece la pena, porque hay que recuperar todas esas palabras que se mal utilizan, a veces con fines oscuros, ¿verdad? Luis García Montero, Las palabras rotas. Y continuamos adelante con otro espacio que hemos recuperado hoy, Tiempo de reflexiones. Todos estamos asistiendo a esta guerra mediática que hay entre China y Estados Unidos, a cuenta de los terminales móviles, de Huawei, las detenciones, el espionaje.
Pero ¿cuál es la realidad? ¿Por qué? ¿De dónde viene este conflicto? Vamos a escucharlo. En apenas 2 minutos nos van a explicar y nos van a dejar muy clarito cuál es el problema en tiempo de reflexiones. Tiempo de reflexiones. La guerra es entre China y Estados Unidos. ¿Qué se pelean? Se pelean por instalar toda la red 5G en todas las calles del mundo. Estamos hablando de millones de estos aparatitos. A diferencia de las antenas 3G o 4G que pueden estar a kilómetros, las 5G tienen que estar mucho más cerca, muchas en la misma calle, en cada esquina. Los principales rivales son China, Europa y sobre todo Estados Unidos. El primer punto es: quien controle la red 5G en 2035 controlará un negocio de 12 billones de dólares, es decir, la economía de toda Rusia, Japón, Reino Unido y Alemania juntos. Estados Unidos ya comenzó. Para 2025 casi la mitad de todas las conexiones móviles de Estados Unidos serán 5G, más que cualquier otro país o región. El segundo punto es la tecnología. El 5G permitirá controlar la velocidad de transmisión a 20 gigas por segundo. Usted podrá descargar una película de 2 horas en 3 segundos y en streaming podrá ver 400 películas en 8K y al mismo tiempo. En tan solo 1 metro cuadrado podrán estar conectados 100 aparatos y tan solo en su calle 1 millón. Pero lo más importante será la latencia. El tiempo de respuesta será de 1 milisegundo, 400 veces más rápido que abrir y cerrar los ojos. Esto permitirá coches sin conductores, sin accidentes. Permitirá controlar hospitales, fábricas, edificios, ciudades enteras, incluso a la delincuencia y los aviones del futuro. El tercer punto es que quien domine todo esto dominará la inteligencia artificial del futuro y con ello el mundo. Y el mundo significa el cielo, quizá la luna, Marte y sobre todo el poder militar. Por ello, Estados Unidos está dispuesto a hacer todo lo que sea para detener a China, como la guerra comercial para detener su crecimiento y economía, o incluso arrestar a los chinos como la directora del gigante Huawei. Y es que los chinos también están dispuestos a hacer lo que sea. La Corte de Estados Unidos ha acusado a las chinas Huawei y ZTE de espionaje, conspiración y robo de tecnología. There's no way the US can crush us. The world needs Huawei because we are more advanced. Even if Estados Unidos está preocupado porque las empresas chinas Huawei y ZTE ya han firmado contratos con más de 25 países y no quieren que se apoderen del futuro. Radio, música y cultura. ensiradio.es. Bueno, espero que os haya gustado pues escuchar, ¿no? Y aprender un poco quizá de cómo nos manipulan los medios y nos dicen que hay problemas con un país o con otro por esto o por lo otro, y al final es todo dinero. Al final la economía es la que puede y el dinero es el que puede y es el que manipula. Era nuestro tiempo de reflexiones. Y ahora nos vamos con nuestro rincón del poeta, nuestras cartas al anochecer. Hoy tenemos a una poeta uruguaya llamada Armelinda Núñez. Nos trae una preciosa poesía llamada Eterno.
Espero que os guste. Armelinda Núñez, Eterno. El rincón del poeta. Cartas al anochecer. Eterno. Armelinda Núñez. La ingenuidad provoca desasosiego, mientras la vorágine de la sangre hierve y caen allí las lágrimas. Los sueños se mojan en la luna para ver florecer los momentos que invaden las luciérnagas, encendiendo el amor. Se expresa el corazón, que espontáneo late vertiginoso, lleno de temores. Y los instantes son tan fugaces. Las sílabas se unen, quieren tararear una melodía, por demás entristecidas. Y solfea el murmullo del mar, aguas cantarinas. Se oye la voz lírica del viento, se guarda en el alma inocente el amor sublime, ese amor eterno. Oh, sinner man, where you gonna run to? Oh, sinner man, where you gonna run to? Oh, sinner man, where you gonna run to? Oh, Lord, that day. Oh, sinner man, where you gonna run to? Oh, sinner man, where you gonna run to all on that day? Oh, sinner man, where you gonna run to? Oh, sinner man, where you gonna run to? Oh, sinner man, where you gonna run to all on that day? Run to the Lord, life wants to hide me. Run to the Lord, life wants to hide me. Run to the Lord, life wants to hide me. All on that day. Oh, sinner man, where you gonna run to? Oh, sinner man, where you gonna run to? Oh, sinner man, where you gonna run to? All on that day. Oh, where you gonna run to? Oh, where you gonna run to? Oh, where you gonna run to? All on that day. Don't make sound, the devil wants to hear you. Don't make sound, the devil wants to hear you. Don't make sound, the devil wants to hear you all on that day. Oh, sinner man, where you gonna run to? Oh, sinner man, where you gonna run to? Oh, sinner man, where you gonna run to all on that day? Oh, sinner man, where you gonna run to? Oh, sinner man, where you gonna run to? Oh, sinner man, where you gonna run to all on that day? You dig in the ground, the devil wants to catch you. You dig in the ground, the devil wants to catch you. You dig in the ground, the devil wants to catch you all on that day. Oh, sinner man, where you gonna run to? Oh, sinner man, where you gonna run to? Oh, sinner man, where you gonna run to?
Radio, música y cultura. mcradio.es. Era Sinner Men, una canción que tuvo muchísimo éxito en 1968. Se trataba del grupo Nuestro Pequeño Mundo, un grupo de música folk que, bueno, tuvo un largo recorrido con 2 etapas muy concretas. Una primera etapa en la cual cantaban, interpretaban canciones de folk internacional, y una segunda etapa donde ya cantaban canciones de folk español. Esta es de su primera etapa, es de 1968 y fue conocidísima y famosísima esta canción, Sinner Men. Luego escucharemos una nueva canción de Nuestro Pequeño Mundo. Y continuamos adelante con más temas en Acordes y Letras. El actor y escritor Carlos Bardén nos trae ahora su nueva novela. Su título es Mongo Blanco. Tras la muerte de su padre, un joven malagueño llamado Pedro Blanco se echa a la mar en busca de un futuro mejor. Gracias a su pericia y fuerza de voluntad, escala posiciones hasta convertirse en Mongo Blanco, uno de los grandes negreros del siglo XIX. Pero aparece la traición de una persona muy cercana a él y que lo llevará al comienzo de su caída en desgracia. Así se lo cuenta el protagonista a su médico, desde el manicomio en el que está encerrado, sin sospechar que su historia todavía no ha terminado, ya que alguien de su pasado ha vuelto para cobrarse una deuda pendiente. En el ocaso de su vida, Mongo Blanco tendrá ocasión de redimirse o ser finalmente víctima de sus excesos. España, Cuba o África son algunos de los escenarios de este relato muy bien ambientado y documentado y escrito con un nivel de detalle y emoción asombrosos, que a todos los amantes de la novela histórica, de aventuras o de la literatura en general nos va a enganchar. Nos habla de él su propio autor, Carlos Bardén, Mongo Blanco. Mongo Blanco es una novela que está basada en un personaje real. Pedro Blanco, Fernández de Traba, es un chico que nace en Málaga, del Perchel, tiene una vida muy azarosa, era un gran marino, se va por motivos que están en la novela, escapa a Cuba, en Cuba empieza a navegar como negrero, en barcos negreros, y se acaba convirtiendo en el Mongo Blanco. Los mongos eran, en la lengua franca de la trata de esclavos, los mongos eran los reyes de los grandes ríos, los grandes tratantes. Yo por formación soy licenciado en Historia, y bueno, empecé a investigar y me encontré cosas fascinantes, y luego empecé a ver quiénes eran los aliados, los socios comerciales de este señor, por qué España fue el último país europeo en abolir la esclavitud. O sea, cuando llevaba 30 o 40 años abolida por el resto de las potencias europeas, España seguía manteniendo la esclavitud, que era ilegal en la península, pero seguía siendo legal en Cuba, por intereses de la oligarquía esclavista. Gente como el arzobispo de Toledo, que tenía bien gastar las rentas o parte de las rentas del arzobispado en comprar esclavos en África y mandarlos a Cuba, con el argumento de que, por muy mal que vivieran allí como esclavos, siempre vivirían mejor bautizados que como salvajes libres en su jungla. Yo soy un actor también, y entonces yo acostumbro a interpretar personajes cuando menos muy intensos, normalmente muy malvados. Yo lo que he aprendido como actor es que yo no debo juzgar nunca al personaje, el juicio lo debe hacer el lector. Evidentemente este hombre es un prodigio en lo que hace, es muy bueno en lo que hace, lo que pasa es que se dedica a una atrocidad. El símil no es exacto, pero para entendernos grosso modo, este señor fue el Pablo Escobar de la trata de esclavos. O sea, él revolucionó los métodos, la escaló numéricamente a volúmenes que nunca se habían alcanzado antes, perfeccionó cosas de una manera increíble y es el precursor de muchísimas cosas muy terribles que luego se han reproducido en la historia, las inventó este hombre. Este libro ha sido casi 5 años, casi 5 años, 2 y medio, 3 de documentación y 2 de redacción, de escritura. Yo creo en los derechos de autor. Yo creo que cuando tú dedicas 5 años de tu vida a crear algo, tienes que tener el derecho a que eso esté protegido y que tengas un retorno de ese trabajo. Yo me considero un hombre de izquierda, pero a mí me gusta ganar dinero.
vuelve la misteriosa Carmen Mola, una autora que se niega a desvelar su identidad, pero que se ha convertido en el mayor fenómeno de la novela negra de los últimos años y en un resonante éxito internacional. Carmen Mola, La Red Púrpura. Radio, música y cultura. La radio que puedes ver. mcradio.es. Recordar, se llama Mongo Blanco, el nuevo trabajo de Carlos Bardén. Continuamos adelante en Acordes y Letras. Vamos a escuchar ahora a David Hernández, autor de un libro llamado El murciano que desafió al dragón chino. Os cuento la historia. David Hernández se acostó una noche siendo un próspero empresario y despertó al día siguiente completamente arruinado. Es una historia real. Al estallar la burbuja inmobiliaria y en el epicentro de la crisis económica que en 2008 se abatía en España, David perdió su casa, su oficina y todo lo que había conseguido hasta entonces. Absolutamente todo. Y cuando le contó a su padre la situación desesperada en la que se encontraba, este le respondió, atención a la frase, por suerte tienes 35 años. Fíjate si te queda tiempo para volver a levantar el vuelo. Este libro es el relato de la apasionante aventura que David inició ese mismo día, decidido a luchar contra la adversidad. Con 12.000 euros y un par de maletas, se marchó a China, donde con enorme tesón, esfuerzo y mucho ingenio, como veréis, emprendió un negocio de vinos que en la actualidad es una referencia en el país asiático, David Wine. De su experiencia en un país tan lejano y complejo como China, este murciano ha extraído una serie de consejos y reflexiones sobre el liderazgo, la negociación, la actitud o la fortaleza psicológica personal que te ayudarán a abrirte paso en la vida y en el mundo empresarial. Además está plagado de anécdotas que ahora nos contará David. Nos lo cuenta todo, el murciano que desafió el dragón chino, David Hernández. China es una sociedad muy compleja que conviene tomar cierta distancia al principio para ir aprendiendo de ella, pero sobre todo lo más importante es ir sin ningún tipo de prejuicios y con la mente muy abierta. Si vas con el ánimo de comparar, pues todo lo que vas a conseguir es tirarte tierra sobre tu propio tejado. Pero si vas con la curiosidad de conocer y de entender una cultura totalmente distinta, eso te va a abrir las puertas a entender mejor cómo es esa cultura y cómo empezar a trabajar. Yo cuando me arruino me quedo sin recursos y me fui con 12.000 euros y 2 maletas y lógicamente donde más barato se puede vivir es en la universidad. Y mi hermano Alfonso me recomendó precisamente eso. Dice, mira, ahí al principio, como siempre va a ser más complicado, no eres familiar con la plaza, pues te conviene aprender algo de chino y por lo menos eso ya lo llevas. Al principio fue duro porque nos tocó, estuve viviendo con 8 chinos y en un futón en el suelo al principio, de una forma muy austera, sí. Sí, eso para mí fue muy importante, cuando me di cuenta de que China es una cosa y la contraria y pueden convivir perfectamente al mismo tiempo. Cuando yo aprendí que un no, cuando a mí me dicen en España o en Europa que algo es no, pues es no. Y ya no le doy más vuelta. Pero en China no puede ser no ahora, pero sí en media hora, en un día o en una semana. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Viene un poco a destacar que China es muy especial, que es una cosa y la contraria y conviven perfectamente. Para mí una de las grandes lecciones, una de las grandes conclusiones con las que yo empecé a trabajar mis estrategias fue precisamente darme cuenta de eso. Que los chinos son los mejores comerciantes del mundo. Nadie puede competir con los chinos, son los más prácticos, los más rápidos del mundo. Y es precisamente esa cualidad y esa ventaja las que deja descubiertas otras para competir. Por eso conviene, una vez que ya los entiendes, saber que les tienes que argumentar en el mismo lenguaje. Cuando una persona es comerciante, busca el corto plazo y busca tener muy clara la argumentación del beneficio.
Entonces, conviene trabajar con ideas sencillas y rápidas de ejecutar. Eso es una de las grandes averiguaciones que yo me di cuenta allí. En China se trabaja provocando el fallo del competidor más que buscando el acierto propio. Esto es como en el billar español. Si tú no das carambola, por lo menos que se quede difícil al siguiente jugador cómo tirar. Pues en China se trabaja así. Cuando te das cuenta de la ventaja de poder... tienes que ser mucho más profundo a la hora de diseñar tus estrategias y pensar cuando, por ejemplo en mi caso, cuando me vayan a copiar, cómo puedes provocar el fallo con su producto. Y eso, cuando te acostumbras a trabajar con esa actitud, te haces mucho más fértil, claro. Lo único que hay son reglas distintas, son códigos distintos. Entonces, como se trabaja, hay algo previo a ese mensaje, y es que se trabaja con los protocolos chinos y los tiempos chinos son distintos a los nuestros. El chino se ve más cómodo trabajando, dilatando las cosas, porque sabe que cuando se dilatan las cosas en Occidente nos ponemos más nerviosos o puedes precipitar algún error, puedes provocar algún error, y ellos necesitan ese espacio. Entonces, con ese tiempo, lógicamente se justifica esa actitud. Si tú lo dices todo al principio, pues te queda poco que negociar, ¿no? Cuando llevas ya un mes hablando. Entonces conviene ser prudente. Es una frase que resume mucho la manera de negociar allí, pero bueno, yo creo que eso es extrapolable a todo el mundo, ¿no? Al principio nadie le conviene enseñar todas las cartas, supongo yo. Yo llegué sin nada. Yo realmente llegué con una página web y con unas etiquetas, que fue lo más destacable, porque concibo que tengo que poner la cara, mi foto en la etiqueta, puesto que los caracteres chinos yo no los entendía, pues me di cuenta que ellos tampoco entenderían los míos. Si quería que mi marca fuera destacable y se reconociese pronto, había que poner una fotografía. Y efectivamente así fue. Fui el vino más reconocido en 9 ferias. Cuando yo llego allí no tenía absolutamente nada. Tenía los 12.000 euros, las 2 maletas, la página web y las etiquetas. No tenía el vino. Fue trabajando y haciendo de juez de vinos como gané para comprar las primeras 200 botellas. Esas 200 botellas pude comprar 400 y con el beneficio de esas 400 compré mi primer contenedor. Y ya fruto de ese contenedor lo vendí, lo despaché yo entero en bicicleta y con 1000 maletitas para llevar vino, y ya pude comprar 4 contenedores más. Esa es una de las razones también por las que escribo el libro, ¿no? Creo que hay una responsabilidad. Cuando te arruinas, pues lógicamente toda tu vida se pone patas arriba, ¿no? Es decir, todo tu mundo no sabes cómo puedes empezar de nuevo, qué dirección tomar, y para mí ha sido una experiencia vital de mi vida. Yo recuerdo que mi padre me comentaba, cuando yo se lo comenté que me había arruinado, me dijo: David, no sabes la suerte que tienes con haberte arruinado con 35 años, fíjate si te queda tiempo para levantarte. Y efectivamente, al final, lo que pretendo enseñar es no solo cómo trabajar y los códigos chinos, sino cómo gestionarte a nivel emocional para cobrar la posición a nivel psicológico, a nivel de seguridad, cuando lo pierdes todo y por tanto gran parte de tu confianza. Me volqué por el vino por varias circunstancias. Primero, porque mi familia tiene una finca con viñedos en Jumilla. Segundo, porque era un producto que es más económico y más rápido de trabajar que otros. Yo tengo conocimiento sobre el vino. Y porque en el mercado al que me iba a dirigir entendía que podía ser susceptible de llevar a cabo una labor comercial sin grandes presupuestos, inicialmente hablando. Cuando yo estoy en Hong Kong, estaba con la intérprete y le comenté en un centro comercial, digo, me gustaría saber cuál es el mejor té y el más caro que hay. Entonces ella me indica uno y yo le doy la vuelta al lineal y cuando vuelvo no supe identificarlo. Y así ahí nace la idea, porque yo pensé, si yo no soy capaz de entender los caracteres chinos, ellos tampoco van a entender los caracteres míos. Si yo quiero que mi vino sea el más reconocido, tengo que hacer algo especial. Y fue cuando nace la idea de poner la imagen, mi fotografía dentro de las etiquetas. Luego ya estoy hablando con abogados, efectivamente nos dimos cuenta que te pueden copiar los caracteres, pero no la foto, con lo cual protegía también mejor mi trabajo y mi producto. Y esa fue la naturaleza de la idea, donde nace la idea. Yo lo que sí que intento es todo lo que viene de la región, pues amplificarlos con la imagen que nosotros tenemos. Qué duda cabe cuando tu marca ya pues sponsoriza el Festival de Cine, la Fashion Week, la ATP de tenis, pues tienes una trascendencia que cualquier cosa que esté alrededor tuya pues cobra importancia. Este año somos la primera marca de España que está dentro de las 20 mejores
marcas internacionales del mundo en China, con Louis Vuitton, Cartier, Ferretti y otras muchas. Y y además estudia, en nuestro caso se está estudiando en la Escuela de Negocios CIPS, que es la número 5 del mundo. Y eso para nosotros también ha sido una gran satisfacción, que se tome como referencia y como ejemplo el estudio de nuestra estrategia en China. Yo me acuerdo, mi abuelo siempre decía que con el rico y el poderoso conviene ser orgulloso. Entonces yo sí que creo que dar una imagen de fortaleza, eso ya está escrito, ¿no? En el arte de la guerra, de Sun Tzu ya habla como si estás en una posición débil debes de aparentar estar fuerte para que no se confíen demasiado. Si estás en una posición de debilidad o de fortaleza, aparenta, siempre provocando el fallo. Yo sí que consideraba que era importante dar una imagen de fortaleza, y eso, siendo extranjero en aquel entonces, se podía hacer con cierta comodidad, no excesiva, pero con cierta comodidad. Y sí conviene dar una buena imagen en cualquier sitio, pero en China más. Cuando ya entiendes la manera de ser de ellos y cómo es el mercado. Yo lo que creé fue unos eventos que se llamaban David Wayne Signature, donde nosotros íbamos con nuestros distribuidores a zonas, a discotecas o a sitios concretos cerrados, y donde venía gente, y entonces les filmábamos las botellas y les dábamos y se le vendían las botellas. Esto se puede hacer cuando lógicamente tu foto está en la etiqueta, porque ya, es decir, otra persona a lo mejor lo tiene más difícil o tiene menos efecto. Pero sí que es cierto que fruto de nuestra estrategia nacieron otras muchas que amplificaron. Y esto lo que pretendía era vender un poquito más caro y más rápido. Y la verdad es que nos salió muy bien, sí. Las circunstancias de la vida. Tuve un amigo que tenía una situación difícil y, yo pensaba que su situación no era tan grave. Yo tampoco medí mis fuerzas y le presté una cantidad importante en aquel momento para mí, y eso me estranguló totalmente. Pero también, porque la vida no es lo que es, sino lo que se convierte. Al final, cuando ya has pasado una crisis, parece que tu cuerpo ya se predispone a ponerse en modo de guerra en nanosegundos, ¿no? Pues tuve que empezar de nuevo y la verdad es que de esa experiencia en concreto me siento muy orgulloso. Mi amigo también, 2 años después me pudo pagar lo que fue. Pero yo gané mucho más, porque yo decía que antes pretendía ser y hoy soy. Efectivamente, cuando tienes experiencias tan extremas y eres tú capaz por tus propios medios, con tu equipo, de salir adelante sin ningún tipo de lesión psicológica, pues la seguridad cobra un sentido muy distinto al que yo tenía antes. Lo primero es que solo tenemos una vida, ¿no? Y al final la vida es un billete de ida y no tiene vuelta. Aquí venimos a vivir, yo desde que nací nadie me dijo que esto iba a ser fácil ni que me lo iban a dar todo gratis. Con lo cual conviene tener eso en cuenta. Yo creo que hay 2 partes para mí que me han hecho pensar y meditar mucho. Es pensar a largo plazo. Todo a largo plazo se ve con más perspectiva y lógicamente los objetivos son más fáciles de conseguir. Y sin ánimo, sin perjuicio del resultado final, lo importante es ir cobrando ilusiones con pequeñas cosas que te van fortaleciendo psicológicamente hasta que encuentras tu camino. De cuando yo llegué a China y yo pensaba cómo iba a trabajar, a cómo he terminado trabajando, no tiene nada que ver. El proceso me ha ido llevando y la experiencia me ha ido llevando de unos sitios a otros. Lo que sí que me ha ayudado ha sido el ir cobrando ilusión e ir cobrando mi encuentro en cuanto a qué hago yo en esta vida, ¿no? A qué he venido yo en esta vida. Y esto sí que es importante y conviene compartirlos. Yo creo que es bueno que la gente, cuando se encuentra en una situación como la que yo me he encontrado cuando me fui, es que acepte la situación lo antes posible. Yo empecé a decirle a todo el mundo, al principio me daba mucha vergüenza, luego me di cuenta que era ridículo sentir vergüenza por un tropiezo en el camino. Y yo decía que me había arruinado hasta que lo acepté. Cualquier persona que considere que ha tenido un fracaso y que encuentre desanimado, pues yo le recomendaría el libro, porque, ni somos perfectos ni venimos aquí siempre a triunfar, pero sí siempre a superarnos. mcradio.es. Música, actualidad, literatura y poesía. Radio, música y cultura. Vuelve Javier Castillo con un thriller magistral. Una pareja en crisis. Una extraña desaparición.
¿Dónde está Miranda Juff? Descubre la verdad. Su desaparición es solo el principio. Encontrarla puede ser tu final. Todo lo que sucedió con Miranda Juff, Javier Castillo. Acordes y letras. En siradio.es. Continuamos adelante en Acordes y Letras. Vamos ahora a hablar del escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez. Canciones para el incendio se llama el nuevo libro del escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez. Sí, el que fuera premio Alfaguara de novela en 2011 por El ruido de las cosas al caer. En este libro nos trae 9 relatos sobre la violencia y por qué nos hacemos daño los seres humanos. Una fotógrafa comprende algo que hubiera preferido no comprender. Un veterano de la guerra de Corea se enfrenta a su pasado durante un encuentro que parecía inofensivo. Tras el hallazgo por internet de un libro de 1887, un escritor acaba descubriendo la vida de una mujer apasionante. Los personajes de Canciones para el incendio son hombres y mujeres tocados por la violencia, de cerca o de lejos, de manera directa o solo tangencial, cuyas vidas cambian para siempre por un encuentro fortuito o por la acción de fuerzas incomprensibles. Nos lo cuenta su propio autor, Juan Gabriel Vázquez. Hace unos años, a mediados de 2014, me encontraba extraviada en la escritura de una novela terca y compleja sobre muchas cosas, pero en particular sobre 2. Los asesinatos de Rafael Uribe Uribe y Jorge Eliezer Gaitán. Esa idea de que el pasado nunca pasa, de que el pasado está con nosotros y es una dimensión de lo que vivimos hoy, de que nuestros fantasmas, nuestros muertos, nuestros errores viven con nosotros hoy, cruza el libro. En el último cuento, en Canciones para el incendio, se cuenta el destino de una mujer que es producto de los destinos individuales de la gente que vino antes. Esos cuentos tienen las mismas obsesiones que he tratado de explorar en mis novelas, en las 5 novelas que he escrito a lo largo de los últimos años, que son en particular la violencia y los mecanismos que tiene la violencia entre nosotros, una violencia que a veces es política y que a veces es mucho más íntima, mucho más privada, pero todos los cuentos tratan de hablar de ese momento en que la violencia nos roza, nos pasa cerca, tocándonos más o menos, y todos tratan de averiguar por qué hacemos daño los seres humanos y cómo lidiamos con el daño que nos hacen. El libro de cuentos tiene 2 grandes familias. Hay una familia en la que el narrador se llama Juan Gabriel Vázquez y comparte mis coordenadas vitales, y es la familia en la que se tratan de explorar cosas que a mí me sucedieron para averiguar sus implicaciones. Una de ellas es una gira que hice con los Tigres del Norte, y en el cuento se cuentan cosas que no necesariamente ocurrieron, ¿no? Hay un cuento que se llama Las Ranas, que yo quiero mucho, en el que un veterano de la guerra de Corea que yo conocí me contó una vez cómo se había ganado la vida vendiendo ranas para los laboratorios bogotanos en los años 50. Y esa anécdota, unida a otras que me contaron otros veteranos de la guerra de Corea, se convierte en el cuento. El cuento Aeropuerto es la exploración con las herramientas de la ficción de una anécdota que por sí sola era bastante frívola. Mi participación cuando era muy joven como uno de los cientos de extras de una película de Polanski. Ella me dejó a mí un sinsabor extraño, una especie de inquietud, de desasosiego, y el cuento fue mi intento por averiguar por qué. Es, entre muchas cosas, una reflexión sobre el engaño, sobre la mentira, sobre los secretos que guardamos, y todos los cuentos tienen el mismo mecanismo, que es una persona averiguando sobre la vida oculta
de los otros. Y es una cosa que a mí me parece una de las cosas bellas que a mí me parece que hace la literatura. Es esa capacidad que tiene para revelarnos los misterios, los secretos de los otros, su dimensión invisible, lo que ocultan. Acordes y letras con Michel Casas y a través de enchiradio.es. Música y cultura. Su talento la hizo dueña de su vida. Un amor y un secreto cambiaron su destino. Elena Lizarralde nos descubre en El silencio de Clara Lindon la fascinante historia de las mujeres pelotaris y cómo su pasión las hizo libres. Publicada por Ediciones B. El más oculto de los secretos está a punto de ver la luz. Llega el gran bestseller europeo, La Biblia perdida de Igor Bergler. Un thriller trepidante que desvela una conspiración en torno al primer libro impreso de la historia. Publicado por Ediciones B. Radio, música y cultura. mcradio.es. Dame la mano y vamos a sentarnos bajo cualquier estatua, Es tiempo de vivir, de soñar y de creer. Tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Tiene que llover a cántaros. Tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Tiene que llover a Estamos amasados con libertad, muchacho. Pero ¿quién nos ata? Pero ¿quién nos ata? En tu barro dispuesto, elegido tu sitio. Preparada tu marcha, preparada tu marcha. Hay que doler de la vida hasta creer. Tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Tiene que llover a cántaros. Tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Tiene que llover a cántaros. Ellos seguirán dormidos con sus cuentas corrientes de seguridad. Planearán vender la vida y la muerte y la paz. Pongo 10 metros en cómodos plazos de felicidad. Pero tú y yo sabemos que hay señales que anuncian que la siesta sí acaba, que la siesta sí acaba. Y que una lluvia fuerte sin vivo encimas claro limpiará nuestra casa, limpiará nuestra casa. Hay que doler de la vida hasta que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Tiene que llover a cántaros. Tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Tiene que llover a El destino de un niño. El viaje hacia un reino de leyenda. La búsqueda de un padre. Descubre Madera de Savia Azul, de José Luis Gil Soto. Una novela que dejará una huella imborrable en tu memoria. Publicada por Ediciones B.
¿Cansada de hacer dieta sin resultado? La dietista nutricionista Gabriela Uriarte te ofrece todos sus trucos en Sin Dieta para Siempre, la guía definitiva para tirar la báscula y cambiar tus hábitos alimentarios con comida real. Aprende a comer con Sin Dieta para Siempre, publicado por Vergara. Radio, música y cultura. ensiradio.es. Era la música de nuestro pequeño mundo, A Cántaros. Ese grupo de folk español que, como os decía, había tenido dos épocas. Una primera época en la cual cantaba folk internacional y una segunda en la que cantaba folk nacional. Esto es de su segunda etapa, de 1975, A Cántaros. Fue un éxito que no os podéis ni imaginar. Nuestro pequeño mundo. Y entramos ya en la recta final de Acordes y Letras y lo vamos a hacer con nuestro zapping de papel. Libros que ya hemos presentado en Acordes y Letras, pero que merece la pena no olvidar. Zapping de papel. Zapping de papel. Tú no matarás. Julia Navarro. Todos huimos de nuestro pasado. Algunos encuentran su futuro. Porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después de quitar la vida a otro hombre. Tú no matarás. Julia Navarro. Yo quería que el personaje femenino de la novela fuera una mujer de las muchas que en aquella época hacían de todo y que pasaron desapercibidas. Ella es una mujer científica, es una enfermera. Ella es una de las primeras, pertenece a una de las primeras promociones de enfermeras laicas. Empezaba ya a ver unos principios que son fundamentales para la emancipación femenina. En aquel momento era bastante difícil y bastante complicada porque no había mujeres profesionales prácticamente en nada. Yolanda Guerrero. Mariela. Hola, mi nombre es Patricio Pron. Mañana tendremos Otros Nombres, que es mi última novela que ha ganado el premio Alfaguara de este año y que pretende responder a la que es posiblemente unas preguntas más importantes de este momento histórico en que las cosas cambian tan aceleradamente. Cómo concebimos el amor y cómo imaginamos un final feliz para las historias de amor que nos cuentan y que nos contamos en un momento en que, como digo, las cosas cambian tanto y hay tantas nuevas aplicaciones y tantas nuevas posibilidades, pero también tantas limitaciones y tantas dificultades para concebir una historia de amor. Mañana tendremos Otros Nombres. Patricio Pron. Es el gran tema de los próximos 20 años, porque hay una revolución silenciosa de la que mucha gente no se percata, pero que nos va a afectar absolutamente a todos, porque las máquinas inteligentes, las computadoras inteligentes, los robots van a reemplazar cada vez más de nuestros trabajos. Andrés Oppenheimer. Sálvese quien pueda. Una novela en la que hay un personaje que se llama Juan José Millás. Es un mapa de Juan José Millás, pero no es el territorio de Juan José Millás. Se ve casi como si nos estuvieras leyendo a través de ojo de una cerradura, ¿no? Y eso es muy morboso. Eso produce mucho morbo. Producen este efecto de estar observando una vida sin que el observado se dé cuenta de que lo estás observando, ¿no? Juan José Millás. La vida a ratos. Ocultar la realidad nunca es una buena decisión, y España no ha leído bien las páginas más recientes de su historia. Soy Juan Miguel Vaquero, periodista especializado en memoria histórica y derechos humanos, y esta es una de las razones que me ha llevado a escribir El país de la desmemoria. El país de la desmemoria. Juan Miguel Vaquero. Destruir la memoria es perder España. Suena a caspa, a retrógrado, a fascismo incluso. La historia es algo... No, a ver el futuro. No se dan cuenta de que sin historia no hay futuro. Arturo Pérez Reverte. Una historia de España. Yo empecé
buscando si alguien había sobrevivido al vuelo 19. Porque el 5 de diciembre de 1945 es catalogado como la primera gran desaparición del Triángulo de las Bermudas. Pero el Triángulo de las Bermudas que nace como tal en 1950, o sea, 5 años después de haber desaparecido el vuelo 19. El 5 de diciembre del 45 desaparecen 5 aviones, 14 hombres. Desaparecen quiere decir que no encuentran nada, pero nada es nada, ni un trocito de aparato, nada. Esa misma noche empiezan a buscarles. Desaparece otro avión más con 13 hombres, o sea, ese 5 de diciembre desaparecen 27 hombres en total y 6 aviones, pero el problema está que 21 días después, el hermano de uno de los desaparecidos recibe un telegrama que le dice, te están informando mal, estoy muy vivo, con lo cual el hermano dice, mi hermano está vivo. José Antonio Ponseti, vuelo 19. Son dos mujeres, Patricia, que es experiodista por haber estado hiper saturada de trabajo, hiperconectada, autoexplotada. Greta ha estado aislada porque es exreligiosa, ha sido expulsada de su congregación por ser contestataria y querer renovar, digamos, algunas cuestiones de la mujer en la iglesia. Está basado en un personaje real que tuvo la valentía de contarme su historia. Ellas, las dos, han vivido un acoso laboral en el pasado. La invisibilización de mujeres muy valiosas que están en la institución es una cosa que trae el personaje de Greta, igual que Patricia. Lo que trae es qué está pasando, el acoso escolar o el acoso laboral sea una auténtica pandemia en nuestra sociedad que va a más. 1 de cada 5 trabajadores sufren mobbing, 1 de cada 4 personas que se suicidan en este país es por mobbing. Vanessa Monfort, el sueño de la crisálida. Es mucho más duro. Si estoy en medio de la nada, que no hay nadie, al menos sé que no hay gente, no hay personas ahí que me pueden ayudar. En cambio aquí en Barcelona había mucha gente, pero nadie me hacía caso. Después de que nos abandonaron en medio del desierto, 46 personas, estuvimos caminando durante 19 días, donde para sobrevivir había que mear para beberlo. Yo creo que el punto más difícil es cuando iba viendo cómo morían tus compañeros y tú había que sacar fuerza de donde sea para seguir. Solo la agonía de pensar que en 2 minutos caeré en la agua, en 2 minutos moriré, te lo prometo que esta agonía te mata antes. Es mi obligación compartir la suerte, esta misma suerte que he tenido con los más necesitados. El gran error del sector de la cooperación es justamente alimentar la barriga de las personas. Si me invitas a comer un día, lo único que estás haciendo es saciarme el hambre para un único día. En cambio, si me alimentas la mente, me estás saciando el hambre para más de 100 años. Viaje al país de los blancos. Ousmane Umar. Radio, música y cultura. La radio que puedes ver. mcradio.es. Y esto ha sido todo por hoy en Acordes y Letras. Espero que os hayan gustado todos los invitados que hemos tenido hoy, capitaneados, como no, por Isabel Allende y ese largo pétalo de mar. También esos momentos con Carlota Martínez, el rincón del poeta, la música. Lo dicho, sin más, en nombre de todo el equipo de producción y en nombre de todo el equipo técnico, el saludo fuerte de Michel Casas. Gracias y hasta pronto. Radio, música y cultura. mcradio.es.